Se abre la audiencia en vista pública en el expediente 1584-2019, formado por apelación directa de sentencia en amparo en la acción constitucional de amparo promovida por Suri Maite Sosa y Partido Valor contra el Tribunal Supremo Electoral. El señor secretario general dará lectura a la parte conducente de las consideraciones y la parte resolutiva del fallo apelado y efectuará las advertencias reglamentarias de la presente audiencia. Este amparo quedó señalado como acto reclamado la resolución del 1 de febrero de 2019 emitida por el Tribunal Supremo Electoral, que dentro del expediente número 321/2019 declaró sin lugar el recurso de nulidad interpuesto por el partido político Valor en contra de la resolución del 27 de enero de 2019 emitida por la Dirección General del Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral, que no accedió a la inscripción como candidata al cargo de presidente de la República de Guatemala a la ciudadana Suri Maite Sosa y del ciudadano Roberto Molina Barreto como candidato al cargo de vicepresidente de la República de Guatemala, quien forma parte de la misma planilla. La Corte Suprema de Justicia, constituida en Tribunal de Amparo, en la sentencia de primer grado fijada el 20 de marzo de 2019, consideró: al realizar el análisis correspondiente, esta Corte advierte que la autoridad objetada, al emitir el acto reclamado, le vulneró a la ciudadana Suri Maite Sosa y por ende a su candidato a la vicepresidencia de la República de Guatemala, Roberto Molina Barreto, los derechos fundamentales de optar a cargos públicos y a participar en actividades políticas consagrados en los artículos 5, 113, 136, 152 y 154 de la Constitución Política de la República de Guatemala y demás disposiciones citadas. Asimismo, le vulneró al partido político Valor el derecho a la libertad del funcionamiento de las organizaciones políticas, pues al declarar sin lugar el recurso de nulidad que este último promovió y por consiguiente confirmar el fallo de la Dirección General del Registro de Ciudadanos, se limitó a afirmar lo siguiente: en el presente caso y de las estipulaciones que contienen las prohibiciones para quienes pretenden optar al cargo de presidente y vicepresidente de la República de Guatemala, y por ende tiene como finalidad el mantenimiento del preciado Estado de Derecho, el artículo 186 de la Constitución Política de la República de Guatemala regula: no podrán optar al cargo de presidente o vicepresidente de la República c. los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad al presidente o vicepresidente de la República cuando este último se encuentre ejerciendo la presidencia, y los de las personas que se refiere el inciso primero de este artículo, es decir, los parientes dentro del cuarto grado de rey, del caudillo, SIC o jefes de Estado, revolución armada o movimiento similar que haya alterado el orden constitucional y quienes, como consecuencia de tales hechos, asuman la jefatura de gobierno. De la norma antes citada resulta clara y evidente la existencia de una previsión expresa que no puede ni debe admitir interpretación en contrario, puesto que el permitirlo provocaría una violación directa a la norma suprema, en donde se refiere claramente al impedimento que tiene la candidata Suri Maite Sosa
quien se demuestra documentalmente con certificación de partida de nacimiento que es hija del señor José Francisco Montt, quien ocupó la jefatura del Estado durante el periodo del 23 de marzo de 1982 hasta el 8 de agosto del año 1983, como consecuencia de un golpe de Estado que derrocó SIC al entonces presidente de la República, general Fernando Romeo Lucas García. Ello determina que la referida candidata se encuentra en impedimento para poder optar al cargo de presidente de la República por encontrarse entre los parientes dentro en SIC en segundo grado de consanguinidad, es decir, su prohibición prevalece en la aplicación de la norma. Termina la cita. Interpretación que no tiene asidero legal toda vez que el artículo 186 de la Constitución Política de la República de Guatemala no debe interpretarse a la luz del método positivista tradicional, sino debe realizarse dentro del marco de la justicia, los derechos humanos y el sentido pro homine y pro libertatis. Además, al realizar la interpretación de normas constitucionales, deben garantizarse todos aquellos principios y valores consagrados en el catálogo de derechos humanos que integran el bloque de constitucionalidad, tratados internacionales en materia de derechos humanos aplicados y ratificados por Guatemala. En ese sentido, es importante señalar que el contenido del artículo 186 de la normativa fundamental se compone de varios supuestos condicionales de hecho y una consecuencia jurídica: la imposibilidad de optar al cargo de presidente de la República. En cuanto al supuesto que interesa en el presente análisis, inciso C, este regula que no podrán optar al cargo de presidente o vicepresidente de la República, por un lado, los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad del presidente o vicepresidente de la República, y por el otro, los caudillos, jefes de un golpe de Estado, revolución armada o movimiento similar que haya alterado el orden constitucional, ni quienes como consecuencia de tales hechos asuman la jefatura de gobierno, siempre y cuando este último se encuentre ejerciendo la presidencia. Lo anterior evidencia de forma clara que no existen dos predicados aplicables al juicio normativo del inciso C de la disposición constitucional relacionada, sino que el mismo predicado le corresponde a ambos supuestos, es decir, que no pueden optar al cargo de presidente o vicepresidente de la República los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo la afinidad del presidente, del vicepresidente, de los caudillos, jefes de un golpe de Estado, revolución armada o movimiento similar que haya alterado el orden constitucional, ni quienes como consecuencia de tales hechos asuman la jefatura de gobierno durante el periodo en que se haya ejercido la presidencia, ya sea constitucional o de facto. Este criterio interpretativo ha sido consagrado por la Corte de Constitucionalidad en la opinión consultiva de fecha 16 de noviembre de 1989, dictada dentro del expediente número 202 y 1089, la cual en su parte conducente establece lo siguiente: el artículo 186, inciso C de la Constitución Política de la República contiene prohibición categórica para que los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, lo que incluye el cónyuge, puedan optar a los cargos de presidente y vicepresidente de la República cuando este último se encuentre ejerciendo la presidencia, y los de las personas a que se refiere el inciso primero de este artículo, entendiéndose que la prohibición es únicamente para el periodo en que se realice la elección que los dignatarios mencionados hayan fungido y no para periodos subsiguientes. De los actados por este criterio fue reiterado en el primer voto razonado, inciso E, emitido dentro de la sentencia de fecha 8 de agosto de 2011, dictada por la Corte de Constitucionalidad dentro del expediente número 2906-2011, que en su parte conducente establece lo siguiente: abre comillas, citando un precedente interpretativo contenido en el expediente de esta Corte 280-90, SIC, que por su anterioridad pone en manifiesto que no hace referencia a persona alguna, es evidente que la restricción a las opciones de los parientes determinados en el artículo 186, inciso C de la Constitución, afecta a todos los que lo hayan sido durante el periodo de ejercicio del mandatario y en cualquier tiempo anterior o posterior a la convocatoria de elecciones que deba suceder. El citado dictamen, en la parte atinente, sustentó
Es indudable que, existiendo una presunción de derecho de que el parentesco predispone o prejuicio en situaciones concretas, es lícito para alcanzar el grado de autenticidad de una elección establecer limitaciones al mismo como lo hace la legislación constitucional guatemalteca. Artículo 186, inciso C, cierra comillas. De esa manera, el artículo 186 constitucional constituye un límite para quienes ejercen el poder ejecutivo, presidente y vicepresidente y sus parientes, pero todavía dichos funcionarios culminen su mandato. Sus respectivos parientes desligados del límite orgánico automáticamente se encuentran cubiertos por los principios y garantías consagrados en la parte dogmática, y en ese sentido se les debe aplicar sin limitación alguna el goce de sus derechos fundamentales, incluyendo el derecho político de elegir y ser electos, específicamente el de optar al cargo de presidente y vicepresidente de la República, toda vez que la finalidad del artículo 186 citado es de carácter temporal, ya que está dirigida a que los funcionarios que ejercen la presidencia o la vicepresidencia de la República no pretendan eludir la prohibición de la reelección a través de sus parientes, puesto que por medio del nepotismo podrían utilizar los recursos del Estado para asegurar su permanencia en el cargo. Por tal razón, al terminar el periodo presidencial, finalizaría automáticamente la limitante temporal, pues los parientes de estos ya no representarían una transición dinástica y despótica del poder y en consecuencia no tendrían impedimento para optar al cargo de presidente y vicepresidente de la República de Guatemala. Por lo que mantener la prohibición en forma permanente dentro de la disposición constitucional analizada generaría discriminación por razón de linaje y vulneraría los derechos de igualdad frente a todos los ciudadanos, así como la libertad para ejercer los derechos. Lo anterior justifica la necesidad de aplicarse extensivamente los derechos fundamentales de cualquier ciudadano que pretenda optar al cargo de presidente o vicepresidente de la República sobre cualquier impedimento regulado dentro del contexto de los límites al poder, parte orgánica, porque de lo contrario se estaría cometiendo una discriminación en atención al linaje, como lo contempla el artículo 1 de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas formas de discriminación racial. De esa cuenta, el impedimento constitucional regulado en el artículo 186, inciso C del artículo constitucional guatemalteco, se refiere a los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad del presidente, del vicepresidente, de los caudillos, jefes de un golpe de Estado, revolución armada o movimiento similar que haya alterado el orden constitucional, ni quienes como consecuencia de tales hechos asuman la jefatura del gobierno durante el periodo en que se haya ejercido la presidencia, ya sea constitucional o de facto, prohibición temporal. En tal virtud, el impedimento antes indicado no existe en los periodos posteriores a la finalización del periodo presidencial o vicepresidencial constitucionales o de facto antes descritos, porque el mantener la prohibición violaría el derecho político a ser elegido y generaría discriminación por razón de linaje. Por consiguiente, a la ciudadana Zully Maite Ríos Sosa no le afecta el impedimento constitucional analizado, razón por la cual la postulante antes indicada y su candidato a vicepresidente de la República de Guatemala, Roberto Molina Barreto, gozan del pleno ejercicio y protección de los derechos a la libertad, igualdad, no discriminación por razón de linaje u origen familiar, desarrollo integral, petición, optar a cargos públicos, elegir, ser electos y petición en materia política, entre otros, los que les son garantizados por el catálogo de derechos humanos consagrados en los artículos 1, 2, 4, 28, 44, 46, 113, 135 y 136 y 137 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Artículo 1 de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial. Artículos 23 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto de San José. Artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Por lo tanto, a la primera postulante que su candidato vicepresidencial les asiste el derecho político de ser inscritos como candidatos a la presidencia y vicepresidencia de la República de Guatemala. De lo referido anteriormente, esta Corte concluye que la autoridad objetada actuó arbitrariamente, pues no interpretó ni aplicó correctamente la Constitución Política de la República de Guatemala, atendiendo a los métodos, naturaleza humanista, principio y valores constitucionales que han sido invocados por la Corte de Constitucionalidad, así como de su respectivo bloque de constitucionalidad, catálogo de derechos humanos. Por lo que, derivado de su actuar arbitrario, le vulneró a la ciudadana Zuri Maite Ríos Sosa y, por ende, a su candidato a la vicepresidencia de la República de Guatemala, Roberto Molina Barreto, los derechos fundamentales de optar a cargos públicos y a participar en actividades políticas consagrados en los artículos 5, 113, 136, 152 y 154 de la normativa suprema y demás disposiciones citadas. Asimismo, le vulneró al partido político Valor el derecho a la libertad de funcionamiento de las organizaciones políticas por haberle impedido inscribir a Zuri Maite Ríos Sosa y a Roberto Molina Barreto como candidatos a presidenta y vicepresidente de la República de Guatemala, respectivamente. Razón por la cual a ambos postulantes les causó un agravio personal y directo, por lo que es procedente declarar con lugar los amparos acumulados solicitados, dada la existencia de los agravios y otorgar la protección constitucional instada. Esta Corte estima que la autoridad objetada actuó con la buena fe que se supone en las actuaciones que le corresponden, razón por la cual, con base en la facultad que establece el artículo 45 de la Ley de la Materia, la exonera del pago de las costas procesales. Con esos argumentos, el Tribunal de Primer Grado declaró: 1. Otorga en definitiva los amparos solicitados por Zuri Maite Ríos Sosa y el partido político Valor en contra del Tribunal Supremo Electoral. En consecuencia, A. Deja en suspenso, en cuanto a los reclamantes, la resolución del 1 de febrero de 2019 dictada por el Tribunal Supremo Electoral dentro del expediente 321-2019. B. Restituye a los postulantes en la situación jurídica anterior a esa resolución. Ordena a la autoridad objetada resolver conforme a derecho y a lo aquí considerado, respetando los derechos y garantías de los postulantes, bajo apercibimiento de imponer la multa de 500 quetzales a cada uno de los magistrados, en caso de no acatar lo resuelto dentro del plazo de 3 días siguientes de haber recibido la ejecutoria y sus antecedentes, sin perjuicio de las responsabilidades legales correspondientes. 2. No hay condena en costas por las razones consideradas. De conformidad con lo que establece el artículo 67 del Acuerdo 1-2013 de esta Corte, quien haga uso de la palabra en esta audiencia deberá dirigirse directamente al tribunal, expresar sus alegaciones en forma oral de conformidad con el objeto de la vista pública previsto en el artículo 61 del citado reglamento y no dar lectura a ningún documento salvo que para ello cuente con autorización previa del señor presidente de la Corte de Constitucionalidad. Deberá concretarse al asunto planteado, ser breve, conciso y preciso en su exposición. Para la exposición de alegaciones, cada una de las partes intervinientes cuenta con un tiempo máximo de 15 minutos. Es todo, señor presidente. Muchas gracias. Pueden hacer uso de la palabra
Solicitante del amparo, Suri Maite Río Sosa, quien actúa con el auxilio de los abogados Julio Martín Bielman Rosales y José Alexandro López Villagrán, quienes compartirán el uso de la palabra. Honorables magistrados que conforman el Pleno de la Corte de Constitucionalidad, distinguidos colegas, miembros de la prensa, público en general, muy buenos días. Agradezco la oportunidad que se nos da de exponer de forma oral algunas reflexiones sobre la acción constitucional de amparo que promovimos, para lo cual solicito la autorización del señor presidente para auxiliarme de una hoja que contiene algunos apuntes que me interesan recalcar. Al lugar. Inicialmente deseo referirme a cómo debiera de entenderse el rol del juez constitucional. Las democracias modernas funcionan sustentadas en constituciones políticas que están dotadas de un conjunto de principios, valores normativos que rigen el andamiaje de todo el actuar de la sociedad, de todo el actuar del aparato estatal, y el orden electoral no se queda fuera de estos valores. A manera de ejemplo cito alguno de estos, como podría ser la igualdad, la libertad, la justicia, que son los valores que debieran de inspirar el actuar de los jueces constitucionales al momento de calificar todas aquellas situaciones que se someten a su consideración. ¿Por qué razón? A través de la figura de la tutela constitucional del amparo, lo que se pretende es contrarrestar todas aquellas actuaciones que provienen del poder público en contravención con estos principios fundamentales y que se materializan y se concretan afectando los derechos, en la esfera de los derechos de una persona en particular. En nuestro caso estamos hablando de la señora Suri Maite Río Sosa. Las corrientes modernas del constitucionalismo obligan a hacer una dicotomía entre el orden normativo per se y los derechos humanos. Es decir, las interpretaciones que realizan los entes, los órganos que conocen acciones constitucionales, deben de despojarse de un simple ejercicio intelectivo hacia el contenido gramatical de las normas, para dar cabida al espíritu de los valores y los principios que consagra la Constitución Política de la República. ¿Por qué quería yo iniciar haciendo esta reflexión? El fallo proferido por la Corte Suprema de Justicia como tribunal de primera instancia efectivamente cumplió a cabalidad con el rol de juez constitucional. En la parte considerativa de la cual el honorable secretario acaba de dar lectura, ilustra de una manera elocuente las razones por las cuales el Tribunal Supremo Electoral se equivocó en tratar de interpretar de manera gramatical un párrafo que ni siquiera es claro en su contenido, y lo hizo de forma aislada, obviando el principio hermenéutico que al momento de interpretar las normas debe de preferirse aquellas fórmulas que armonicen el texto de la norma con la Carta Magna. Se limitó a hacer una interpretación aislada, carente de asidero legal. ¿Por qué? Porque no dejemos de lado que la Constitución Política de la República da como garantía para los particulares que el actuar de absolutamente todos los funcionarios debe de ceñirse a lo que establece la Constitución Política. Y si estamos hablando en este recinto constitucional, muchas veces hemos escuchado que la Constitución es un pacto social, ¿sí? Pero este pacto social lo hace posible ese conjunto de principios que va más allá de las normas que emiten los entes legislativos.
En este caso estamos hablando de un ente legislativo especial. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la propia Constitución Política de la República, promulgada a través de la Asamblea Nacional Constituyente, y también de lo que establece la ley electoral y de partidos políticos. Entonces, para interpretar estos instrumentos, de igual forma, debe uno de tomar en cuenta los principios más grandes que constituyen los derechos humanos. A guisa de ejemplo, la libertad, la igualdad, la justicia. Esos valores no fueron respetados por el Tribunal Supremo Electoral al proferir el acto reclamado. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia desarrolló de forma atinada su rol de juez constitucional e indica las razones por las cuales no era procedente aceptar una interpretación gramatical, ¿sí? Esa interpretación incluso ya ha sido objeto de análisis por este honorable tribunal. Ya hay sentencias y opiniones que se refirieron a desdeñar exactamente el ámbito de aplicación temporal y personal de la prohibición contenida en la literal C del artículo 186 constitucional. Y todas han sido contestes en el sentido que no es dable afectar los derechos de una persona por actos que fueron ejecutados por otra. El Tribunal Supremo Electoral, incluso dando lectura a uno de los votos razonados que figuraron entre las incidencias que subyacen a esta acción de amparo, se fue en contra de sus propios actos. ¿Por qué? En ocasiones anteriores han habido personas a las cuales se les ha permitido la participación en eventos electorales, aun cuando se encontraban en exactamente la misma situación de parentesco que la señora Suri Maite Ríos Sosa, siendo estas personas Luis Ernesto Sosa Ávila, Leonel Cisniega Otero Barrios y Jacobo Arbenz Vilanova. ¿Qué puedo inferir de esta actuación? Puedo inferir una discriminación infundada que solamente puede abstraerse en dos sentidos: una discriminación por cuestión de género, porque la única diferencia con las personas que yo acabo de citar es que ellos eran hombres. En pleno siglo XXI me niego a aceptar que todavía existan resabios de patriarcado que incidan en las decisiones que toman los órganos que tienen a su cargo administrar cualquier tipo de justicia, en este tipo de justicia electoral, por ejemplo, porque casualmente el único voto que aceptó desde el inicio la participación de Suri Maite Ríos Sosa fue proferido por la única mujer que conforma ese tribunal. Entonces, sí da para pensar que aquí existió una discriminación por cuestión de género. Sí da para pensar que la concepción del patriarcado todavía existe en algunas instituciones del país. Pero más allá de esta discriminación de género, también podemos hablar de una discriminación por linaje. ¿Por qué por linaje? Se pretende afectar los derechos de elegir y ser electa de Suri Maite Ríos Sosa por actos que fueron proferidos por su señor padre hace 40 años aproximadamente, cuando ni siquiera estaba vigente la actual Constitución Política de la República. Entonces, estas formas de discriminación atentan, ¿sí?, en contra de los principios más fundamentales contenidos en nuestra Carta Magna, y no solo en nuestra Carta Magna. Nuestra Constitución en su concepción es tan maravillosa que contiene una fórmula de ir incorporando a través de tratados y convenciones
de carácter internacional una diversidad de derechos humanos que, aunque no estén descritos en ese texto, a través de la incorporación de estos tratados, ¿sí?, se tienen por incorporados e incluso tienen una prevalencia sobre el derecho interno. ¿Por qué razón? Al inicio de mi exposición yo decía que había que hacer una separación, una dicotomía entre el contenido de la norma y los derechos humanos. ¿Por qué? Porque siempre deben de prevalecer los derechos humanos. Esta Corte ha denominado a este proceso de incorporación de los tratados la frase del bloque de constitucionalidad. Y en ese bloque de constitucionalidad podemos citar una cantidad grande de normas de carácter internacional que garantizan la no discriminación por el hecho de ser mujer, la no discriminación por el hecho de ser hija de José Efraín Ríos Montt. Al aceptar como válidas las interpretaciones que hace el Tribunal Supremo Electoral, se están infringiendo no solo postulados de la Constitución Política de la República, sino normas de carácter internacional ratificadas por Guatemala. Aparte de esto, este artículo 44 y el 46 de la Constitución Política de la República facultan, ¿sí?, a las personas para hacer prevalecer derechos que no estén listados en ella. Cuando analizamos el texto de la Constitución Política de la República, no vamos a encontrar la palabra discriminación por sí misma, pero la discriminación es la denegatoria del derecho de igualdad. Y entonces, aunque no esté descrita como tal, sí puedo venir a pedir que no se discrimine. Sí puedo venir a alegar que en tratados y convenciones internacionales está garantizado el derecho de Suri Maite Ríos Sosa a no ser discriminada por ser mujer ni por ser hija de José Efraín Ríos Montt. La finalidad de la prohibición que contiene el artículo 186 en su literal C, este tribunal ha dicho que va encaminada en dos sentidos: a prohibir o evitar una transmisión dinástica del poder, ¿sí?, para conjurar una dictadura disimulada, en primer término, y en segundo término, para crear condiciones de igualdad en un proceso electoral. Entonces la pregunta aquí sería: ¿será que cualquiera de estas dos condiciones aplican a Suri Maite Ríos Sosa? Recordemos que fue hace casi 40 años que el señor José Efraín Ríos Montt estuvo al frente del Estado. Tiene 2 minutos para concluir. Okay. Bueno, solamente quiero hacer una última reflexión. El Tribunal Supremo Electoral fue omiso al emitir su informe circunstanciado y en la manera de litigar, pues de todos estos argumentos de discriminación, ninguno los ha refutado, y al no refutarlos, eso implica que los ha aceptado tácitamente. Y prueba de eso es que ni siquiera vino a plantear, a defender su posición de ponerse como rival procesal, cuando su deber era garantizar el derecho de elegir y ser electo de Suri Maite Ríos Sosa. Ahí me quedo. Muchas gracias, abogado López Villagrán. En el uso de la palabra, Partido Político Valor Perdón. En el uso de la palabra, Suri Maite Ríos Sosa, siempre dentro del marco de los 15 minutos que ya alguna parte consumió el abogado. Muchísimas gracias.
distinguidos señores magistrados de esta Corte de Constitucionalidad, distinguido señor presidente, gracias por darme la palabra, seré muy breve. En primer lugar, señores magistrados, el artículo 186 tiene una prohibición que no se me aplica, porque el general Ríos Montt no es el jefe del Estado, no está en funciones de gobierno y por lo tanto ya no se me aplica. En segundo lugar, la sentencia de la Corte Suprema de Justicia definitivamente es concreta y correcta en que todas las convenciones internacionales que tienen que ver con materia de derechos humanos no permiten ninguna discriminación ni por razones de linaje, ni de raza, ni de religión, ni de género. Por lo tanto, yo estoy en ley y tengo el derecho de participar. En tercer lugar, yo ya fui candidata, señor presidente, fui candidata en las elecciones pasadas, participé, perdí la elección, pero ya participé como candidata a la presidencia. Me fue validada mi participación política. Abraham Lincoln, después de la batalla de Gettysburg, dijo que la democracia se definía como el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. De eso se trata un gobierno. Y nuestra Constitución reconoce el sistema republicano, democrático y representativo. Esto, señor presidente, honorables magistrados, no se trata solamente de mi participación y mi derecho de ser electa, pero se trata del derecho de cientos de ciudadanos, de miles de ciudadanos que quieren elegirme y votar por mí y por los miembros de mi partido político. Si eso es democracia, el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, de eso se trata esto, de democracia y de justicia, del derecho que tienen de elegir quienes son el pueblo de Guatemala y que nos tienen a todos nosotros aquí buscando el beneficio para el país, a la luz cada uno de su ideología política, señor presidente, pero en base a la ley. Hoy las encuestas de opinión de algunos medios electrónicos, de algunos medios de comunicación, me ponen como puntera, encabezo encuestas de elección. Tengo una representación de la voluntad de mucha gente que en democracia quisiera verme dirigir los destinos de la nación. Y yo quiero ser una servidora si es que ellos así lo quieren. Por lo tanto, esta decisión es una decisión importante y que marcará la historia de la democracia en el país. Bien decía Confucio hace muchísimos años que el que sabe hacer lo justo y no lo hace es la peor de las cobardías. Como el que escribe que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace es la peor incorrección que puede haber. Hoy, aplicar la justicia en igualdad y de acuerdo a la responsabilidad se encuentran ustedes, señor presidente y señores magistrados de esta Corte de Constitucionalidad. Yo sé que algunos tienen algunas simpatías políticas, pero eso es personal e individual. Pero la Corte tiene que resolver de acuerdo a la justicia y de acuerdo a la democracia. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, licenciada Suri Ríos Sosa. Continúe en el uso de la palabra el Partido Político Valor, por medio de Ana Ingrid Bernat Copiño, secretaria general del Comité Ejecutivo Nacional, quien actúa con el auxilio de los abogados Luis Alfonso Rosales Marroquín, Jaime Ernesto Hernández Zamora y Estefany Verónica Martínez Barrios. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días. Señor presidente y honorables magistrados, hemos escuchado del señor secretario la lectura de la sentencia que viene a examinarse ahora a través de un recurso de apelación interpuesto. Es una sentencia motivada, es una sentencia justificada, es una sentencia que hace un buen análisis sobre cómo funciona el sistema internacional de derechos humanos y cómo ese sistema aplica en Guatemala. La Constitución Política de la República de Guatemala reconoce a todos los ciudadanos sus derechos políticos a elegir y ser electos. Lo mismo lo hace el Pacto de San José, lo mismo hace el Pacto Internacional sobre Derechos Políticos y Civiles, y por supuesto en este caso particular también se relaciona el Tratado Internacional para la Erradicación de todas formas de discriminación. ¿Por qué menciono esto, señor presidente? Señor presidente, porque el Tribunal Supremo Electoral, la autoridad recurrida cuya ausencia hoy nos parece honestamente poco seria, porque es muy importante, hubiese sido muy importante escuchar cuáles fueron sus argumentos, ha hecho una interpretación absolutamente errónea del artículo 186 de Constitución. Y ha sido precisamente esa interpretación errónea
la que ha provocado que de nuevo tengamos que estar ante las autoridades constitucionales discutiendo un asunto que ya fue resuelto hace 4 años. Porque como bien lo dijo la licenciada Ríos Sosa, hace 4 años ella ya participó en un proceso electoral. Hace 4 años ya la Corte Suprema de Justicia, en que su calidad de tribunal de amparo, le dio esa potestad y le reconoció ese derecho. Y de hecho, hace 4 años, esta misma Corte, al haber declarado sin materia aquella acción, lo que hizo fue reconocer que el agravio había sido resuelto. Es decir, de hecho, había sido resuelto, no necesitaba de una declaración jurídica que lo amparara. ¿Qué hace diferente a la licenciada Ríos Sosa 4 años después de lo que le fue en el 2015? Absolutamente no. ¿Qué derecho humano le ha dejado de asistir a ella 4 años después de los que tuvo y ejerció en el 2015? Absolutamente ninguno. Nosotros como partido político hemos postulado a la licenciada Ríos Sosa y al licenciado Roberto Molina Barreto, conscientes y conocedores de la legalidad, de la autenticidad, de la legitimidad y de la procedencia de esa candidatura. Lo hemos hecho a la luz del análisis no solo de los antecedentes jurisprudenciales, de las opiniones consultivas emitidas por esta misma Corte, de las disposiciones que establecen los tratados internacionales en materia de derechos humanos y además a la historia política de este país. Por eso es que traigo a colación lo que sucedió hace 4 años. Y en ese sentido, señor presidente, es obvio que tanto la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Suprema de Justicia y aún esta Corte ha reconocido que los tratados internacionales en materia de derechos humanos conforman lo que se denomina bloque de constitucionalidad, que es básicamente una concurrencia congruente de la Constitución y esos pactos internacionales que deben ser interpretados a la luz de igualdad y sobre todo, tal como lo dice la Corte Suprema de Justicia, con una interpretación pro hombre y pro libertades. Hacerlo de otra manera, señor presidente, es no solo dar un paso atrás a la primera parte del siglo anterior, sino además contradecir los compromisos asumidos por este país en materia de sus relaciones internacionales y sus convenciones internacionales. Porque existe y se ha reconocido y ha sido aplicado el principio internacional del control de la convencionalidad. Y el control de la convencionalidad no es otra cosa más que la obligación que tienen los estados partes de los tratados internacionales de cumplir esas normas y de cumplirlas en congruencia con lo que establecen sus normas constitucionales. Pero este principio va más allá. Dice que tienen preeminencia y que incluso si se encontrase alguna contradicción, algún roce, algún choque, alguna parte que topara entre la Constitución y aquellas normas, son aquellas normas las que deben de prevalecer, porque son de derechos humanos. Así que hemos acudido a la justicia constitucional, señor presidente, pidiendo que se haga constar, que se haga valer lo que ya se ha hecho en otras oportunidades. Mencionaba que es importante, que se resulta irónico que no esté presente hoy el Tribunal Supremo Electoral aquí, queriéndonos explicar cuáles fueron las razones, uno, por las cuales se emitió la resolución que ha sido señalada como acto reclamado, y segundo, porque ha tomado una posición procesal en contra de una candidata que hoy las encuestas y los estudios de opinión la colocan como puntera y con unas grandes posibilidades de ganar las elecciones. Digo que es irónico porque el Tribunal Supremo Electoral debe ser un ente imparcial, debe ser el ente organizador de las elecciones y no estar discutiendo con los candidatos o con los partidos políticos lo que ya salió de su esfera administrativa. Y aquí, señor presidente, tengo que mencionar que en la toma de decisión que hizo el Tribunal Supremo Electoral de apelar esta acción de amparo, ha incumplido normas
que le son aplicables por la ley electoral y de partidos políticos. Ley que es de rango constitucional, de igual manera que la es la ley de amparo. No estamos discutiendo si en la ley de amparo existe el recurso de apelación y si pueden apelar o no pueden apelar. Lo que estamos diciendo es que su propia ley, porque es casi su ley orgánica, la ley electoral de partidos políticos, le establece a ellos ciertos requisitos que fueron incumplidos en el proceso de la toma de decisión. Este hecho está siendo discutido aún a través de un recurso de nulidad ante el Tribunal Supremo Electoral. Recurso que aún no ha sido resuelto, señor presidente. De ser resuelto favorablemente ese recurso, obviamente el acto originario que generó el efecto jurídico de la apelación es nulo y por lo tanto ningún acto nulo puede provocar algún efecto jurídico. Eso va a poner y pone en entredicho la validez de todo lo que se ha actuado en el tema del recurso de apelación. Señor presidente, por eso es importante que esta honorable Corte, previo a tomar una decisión y a tomar una resolución con este caso, emita un auto solicitando diligencias para el mejor fallo, en el cual solicite al Tribunal Supremo Electoral informe sobre si existe o no ese recurso de nulidad que he hecho mención. Segundo, si el mismo ha sido resuelto al día de hoy. Tercero, si la toma de decisión del Pleno de Magistrados, porque tomar una decisión de esta envergadura y con estas consecuencias no puede ser otra que el honorable Pleno de Magistrados del Tribunal Supremo Electoral, no puede ser de la mandataria, no puede ser del presidente, porque es una decisión institucional. Si esa decisión fue tomada con el Pleno, queremos saber cómo fue. Además, precisamente, tenían la obligación de habernos convocado a esa reunión y tenían la obligación de habernos escuchado, porque así lo marca el artículo 130 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos. Ley que fue objeto de una reforma recientemente y fue dictaminada esa reforma por esta honorable Corte, y esta honorable Corte mencionó en ese dictamen que era precisamente ese uno de los grandes avances que hacía la ley, porque era precisamente ese una de las formas en cómo los partidos políticos podíamos fiscalizar la función que estaba haciendo el Tribunal Supremo Electoral. Entonces, señor presidente, si el Tribunal Supremo Electoral no cumple con ello, obviamente no solo nos está violentando nuestros derechos, sino que obviamente está ausente de legalidad en su actuación que ha generado la apelación de esta acción de amparo. Por eso es importante las diligencias para mejor fallar, que se soliciten esos informes y por supuesto que se solicite una copia certificada del acta en la cual ese pleno tomó esa decisión, para que sepamos cuáles son las razones y los motivos, desde luego que no los escuchamos el día de hoy, cuáles son las razones y los motivos por los cuales ellos consideran que nosotros no podemos participar o no podemos como partido postular una candidatura. Señor presidente, lo decía la licenciada Ríos Sosa, acá el tema subyacente, el tema importante no es la licenciada Ríos Sosa, es el proceso democrático que está viviendo la República de Guatemala, porque el poder radica en el pueblo y el pueblo la delega en sus autoridades, y esa forma de delegarlo solamente puede ser a través de elecciones transparentes, válidas, legales y legítimas. Y cuando vemos este tipo de cosas, cuando vemos que una autoridad electoral que ya no tiene ninguna opinión que tomar en esto, pues ya lo hizo cuando emitió sus resoluciones, hoy quiere actuar dentro de la margen de la ley constitucional, cuando ellos son un tribunal supremo, pero en materia electoral, y ahora estamos discutiendo en materia constitucional. Por eso es que creemos que sí se ha violentado el derecho de la licenciada Ríos Sosa, del licenciado Roberto Molina Barreto y del partido político que estamos representando, a elegir y ser electos, a postular candidatos, a participar en igualdad de condiciones en este proceso electoral. Quiero igualmente, señor presidente, recalcar lo que el licenciado López había mencionado.
hay un tema de igualdad que también subyace a esta acción de amparo. Y es que hay otros, el mismo Tribunal Supremo Electoral ha aceptado candidaturas que han estado en la misma condición. Y él ha mencionado 3 nombres: Luis Ernesto Sosa Ávila, tío de la licenciada Ríos Sosa, cuñado del general Ríos Montt, pariente en el 2º grado de afinidad, Marcovicio Cerezo Blandón, hijo del expresidente Cerezo, y el tema de las otras 2 personas. Y por último, señor presidente, también el tema de la discriminación a que está siendo sujeto la licenciada Ríos Sosa. Y en este sentido, señor presidente, con su autorización, quisiera leer un pequeño parrafito de la observación número 25 que ha hecho la Corte Interamericana de Derechos Humanos al Tratado del Pacto Políticos y Derechos Civiles. Al lugar. Ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos: no se permite distinción alguna entre los ciudadanos en lo concerniente al goce de esos derechos, refiriéndose a los derechos políticos, por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. La Corte lo dice claramente: por razón de nacimiento no puede ser discriminada ninguna persona. Y eso, señores magistrados, es lo que pedimos que se haga valer y que se mantenga la protección constitucional que ha sido otorgada por la autoridad que dictó la sentencia de primera instancia. Por eso, señor presidente, al tener por evacuada la presente audiencia, respetuosamente solicito que se formule se dicte auto solicitando diligencias para mejor fallar en la forma expuesta, que se declare oportunamente sin lugar al recurso de apelación que ha sido planteado por el Tribunal Supremo Electoral y que por lo tanto se confirme la sentencia venida de grado. Muchísimas gracias, señor presidente. Muchas gracias, abogado Rosales Marroquín. En el uso de la palabra, el tercero interesado en el amparo, Roberto Molina Barreto, quien actúa con su auxilio y con el del abogado José Alexandro López Villagrán. Muy buenos días, señores magistrados. Por razones del tiempo, trataré de ser lo más concreto posible. Pido la venia al señor presidente para hacerme auxiliar de un documento guía para poder ordenar mi exposición y solo en el caso que sea necesario para hacer una lectura concreta lo pediría adicional. Al lugar. Gracias. Ya mis antecesores, quienes hicieron uso de la palabra, han manifestado de una manera clara que en este caso lo que argumentamos es si debe o no ser revocada la sentencia de la Corte Suprema de Justicia que se conoce en alzada. Como es sabido, esa Corte Suprema de Justicia recientemente, al igual que lo hizo en el año 2015, reconoció los legítimos derechos cívicos y políticos de la licenciada Zuly Ríos a participar como candidata presidencial, como lo está haciendo al día de hoy. La Corte Suprema de Justicia en el 2015 otorgó en primera oportunidad un amparo provisional que esta Corte de Constitucionalidad no revocó, y posteriormente, cuando la Corte Suprema de Justicia otorgó el amparo en definitiva, si bien se le reconoció legitimación al Tribunal Supremo Electoral, fue conocida 2 años después de haber terminado el proceso electoral, manifestando que precisamente ya no había materia que conocer, pues ya la licenciada Ríos había participado y por ello no existía un acto reclamado susceptible de mantenerse, y por eso claramente fue revocado. Digo esto porque me parece, y me imagino que a ustedes también como gente académica, profesores de Derecho,
me parece muy criticable que muchos pseudoanalistas jurídicos mencionen que esa sentencia del año 2007 desprotegió los derechos cívicos y políticos de la licenciada Ríos Sosas, porque no fue así. Simplemente se reconoció que ya había participado y por esa razón ya no había razón para que se fuera a un conocimiento de fondo. La sentencia que analizamos ahora en alzada, que es realmente la discusión, ya que el acto reclamado fue objeto ya de esa sentencia, pues como lo han dicho mis compañeros abogados, fue fundamentada principalmente en todas las normas constitucionales que puntualmente tienen que ver con el caso de análisis, y en especial las convenciones internacionales, tratados y convenciones internacionales en materia de derechos humanos, que como bien lo sabemos, a partir del contenido de los artículos 44 y 46 de nuestra Constitución Política de la República, forman parte de nuestra propia norma prima y, como lo dijeron acá, parte del bloque de constitucionalidad y en consecuencia de cumplimiento obligatorio y observancia general. No quiero repetir las normas de los tratados y convenios internacionales, ya aquí los han mencionado algunas, y en su mayoría están expresos en los memoriales que constan en el expediente. Sin embargo, creo que sí es muy importante hacer resaltar que todos estos tratados y convenciones internacionales en concreto prohíben a los Estados miembros, que Guatemala es uno de ellos, del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, le prohíbe discriminar a cualquier persona por razones de raza, credo, religión, género y otras instancias. Entre ellas creo que es importante lo que ya se habló aquí, la discriminación de la mujer por el hecho de ser mujer. Y creo que es importante, y pido la tolerancia de los señores magistrados de aceptar la repetición que voy a hacer, de que llama la atención de que en el pasado efectivamente al menos 3 candidatos hombres pudieron participar sin ningún problema de orden legal ante el Tribunal Supremo Electoral, y llama la atención que precisamente estaban con un parentesco directo dentro de los grados de ley de con quienes fueron en algún momento jefes de gobierno, y no tuvieron ningún problema precisamente porque en el momento que ellos fueron candidatos ya su pariente no ejercía el gobierno. Ya dijeron los nombres y tampoco quisiera gastar tiempo en eso, pero sí llama la atención que fue precisamente la única mujer del Tribunal Supremo Electoral la que emitió ese voto disidente, indicando lo erróneo del fallo que constituye el acto reclamado por parte del Tribunal Supremo Electoral. Lamentablemente, y lo debemos de reconocer, ya que admiramos la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, lamentablemente tampoco la Corte Suprema de Justicia hizo ninguna expresión con respecto a ese análisis de estos 3 personajes, al menos, que habiendo sido parientes directos dentro de los grados de ley, pudieron participar en el año 2003, en 2006, en 1990, o sea, cuando ya estaba vigente la Constitución, y la Corte Suprema de Justicia pues omitió hacer algún pronunciamiento al respecto, por lo que esperamos sinceramente que esta Corte, por ser el máximo intérprete de la Constitución, pueda dedicarle a unas líneas a su sentencia en el análisis de estas incidencias históricas que se dieron, para comparar el derecho de Suri Ríos y ver si no realmente hay una desigualdad y una discriminación por ser mujer. Las normas objeto de análisis básicamente para la sentencia que debe dictar esta honorable Corte de Constitucionalidad son los artículos 4, 5, 135, 136, 152 y 154 de nuestra Constitución Política de la República. Pero en forma toral y específica
es el contenido, la interpretación o la aplicación o no de la prohibición contenida en la literal C del artículo 186 de nuestra Constitución Política de la República. Bien sabemos, los que nos hemos dedicado a la tarea de hacer justicia constitucional, que para dilucidar una situación de estas, pues hay métodos académicos, doctrinarios, que nos ayudan a comprender qué es lo que quiso decir el constituyente al redactar una norma y cuál es la finalidad de ella y en consecuencia cómo se debe de interpretar. Creo que antes de mencionar al menos 3 o 4 métodos, creo que debemos recordar que nuestra Constitución Política de la República pues es primero que nada un producto humano, o sea, es un producto evolutivo que se va moldeando a la evolución social, incluso la natural, la naturaleza humana, o lo que es la logística, o los que son el asunto de la tecnología. Sin embargo, los principios básicos, los principios y valores básicos que tienen las normas constitucionales se mantienen rígidas y en algún momento pues puede variar una interpretación, pero nunca para contrarrestar derechos humanos, sino al contrario, para mejorarlos. Recordemos que nuestra Constitución Política de la República fue redactada hace aproximadamente 35 años y por eso la ciencia del derecho constitucional le ha permitido especialmente a esta Corte de Constitucionalidad poder desarrollar doctrinalmente, haciendo jurisprudencia, estos métodos para los casos en que resulta un poco complejo hacer una interpretación de una norma constitucional. Y finalmente, que es lo más interesante del caso, es que a través de estos anuncios o a estos análisis y estudios es que realmente la Corte de Constitucionalidad puede formar la jurisprudencia que, como todos sabemos, a menos de que sea modificada en forma razonada y para mejor, o sea, teniendo claramente en mente el principio pro homine, es de que si va a mejorarse, si va a reformarse, si va a modificarse, es para superar los derechos humanos y nunca para restringirlos. Entre esos métodos, creo que el primero interesante es el histórico. ¿Por qué? Porque aquí finalmente se puede determinar con este método que los constituyentes lo que pretendieron hacer es lo que ya se dijo acá, que es evitar una transición dinástica o un nepotismo y también la desigualdad que podrían tener otros contrincantes cuando hay parientes de quien esté ejerciendo el gobierno favoreciendo a tales parientes. Esto pues obviamente es revisando la historia fidedigna del país. El otro precepto que creo que es importante analizar es, en el histórico pues sabemos que esta prohibición contenida en el inciso C, literal C del 186, se dio esa prohibición desde las constituciones de 1945 a la fecha. El otro método interpretativo es el armónico, que es precisamente que la Constitución es un cuerpo normativo que tiene que tener armonía unas normas con otras, o sea, tienen que ser todas interrelacionadas y acordes. Y solo en el caso que exista una antimonia, o sea, una posible confrontación, pues los tribunales en su aplicación tendrán que tener y aplicar aquella norma que genere más armonía con las demás y no genere ninguna confrontación o alguna pugna. En este caso, si tenemos en cuenta que las convenciones internacionales en materia de derechos humanos son parte de nuestro bloque de constitucionalidad, pues qué mejor armonía podría tener el derecho de elegir y ser electo de subsidios con todas estas convenciones, y son esas precisamente las que no permitirían su discriminación por razón de linaje o por razón de estirpe.
Y finalmente el método finalista, que es precisamente no simplemente leer la norma, sino es comprender en forma de desarrollar la hermenéutica lo que es el texto de la norma para poder comprender qué fue lo que quiso escribir el constituyente, cuál fue el principio y el valor, y aquí sabemos precisamente que era para evitar la transición dinástica y la desigualdad de los contrincantes. Estos tres métodos fueron los que se utilizaron en la sentencia que esta Corte dictó en el año 2011 en el caso de cuando la señora Sandra Torres quiso ser candidata presidencial. Se desarrolló estos métodos interpretativos y se llegó a determinar que ella no podía participar en ese momento porque ya había sido pariente del presidente de la República, pero sí pudo participar después. En esta sala habemos dos exmagistrados, yo exmagistrado y aquí con ustedes está la señora magistrada que firmó ese fallo. Pero el clásico, y denme un minuto por favor señor presidente, el clásico fallo y dictamen que fundamenta precisamente la forma como se debe de interpretar el artículo 186 en su literal C, y he preferido traer, pido permiso para leer un pequeño párrafo de cuando se analiza precisamente en esta edición de las notas de jurisprudencia de esta Corte del año 2017, lo que dice claramente cómo debe interpretarse ese literal C. ¿Sí? Dentro de su tiempo, por favor. En cuanto a los parientes del presidente de la República, debe entenderse que la prohibición se refiere a la opción que pueda exteriorizarse en la elección que se realice en el periodo presidencial de este dignatario, pero no en los periodos subsiguientes, puesto que para entonces ya no existirían las condiciones que justifican tal impedimento. Y viene aquí. Y respecto a los parientes del caudillo o jefes de un golpe de Estado, revolución armada o movimiento similar, o quien como consecuencia de tales hechos asumiera la jefatura del gobierno, también debe entenderse que sería aplicable la prohibición en caso de la renormalización constitucional a la elección que se realizará en la época en que aquellos alteraron el orden constitucional o detentara el poder, pero no más allá, es decir, para periodos subsiguientes, porque la prohibición a los parientes no puede tener el carácter de una penalidad o proscripción impuesta a ellos por actos que le fueron ajenos. Quiero hacer la observación que esta publicación fue hecha bajo la presidencia de la Corte Suprema de Justicia del doctor Francisco de Mata Vela, y en su presentación hace la aclaración que es un documento que va a guiar a estudiantes, profesionales y público en general para conocer nuestro ordenamiento jurídico y la actual jurisprudencia de esta Corte. Hago esa anotación. Y finalmente, para terminar, señor presidente, si nos vamos a la interpretación puramente de leer la norma contenida en el artículo 186, literal C, que me permito leer rápidamente porque solo es un literal, dice: prohibiciones a los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad del presidente o vicepresidente de la República, cuando este último se encuentre ejerciendo la presidencia, y los de las personas a que se refiere el inciso primero de este artículo. Repito, inciso primero de este artículo. Y si leemos detenidamente el artículo 186, no tiene inciso primero. Tiene literales A a la G, pero no tiene inciso primero, ni segundo, ni tercero, ni cuarto, ni sexto. Eso quiere decir que esa prohibición que se le quisiera imponer, si queremos ser positivistas y simplemente leer la norma sin analizarla, sería totalmente inaplicable a Sur y Ríos, porque no existe en esa norma ningún inciso primero. Termino, si tengo minutos, para pedirles, señores miembros de este honorable tribunal,
que tienen en sus manos ustedes, como aquí ya se dijo, un caso muy importante de mucho análisis que va a hacer en la actualidad y en el futuro. Se trata del desarrollo de la democracia y se trata de un proyecto político que, como aquí se dijo, encabeza las encuestas y los estudios de opinión electoral. Creo que merece realmente un análisis exhaustivo de esto que todos hemos alegado, y les pedimos que en base a la objetividad y a la imparcialidad realmente emitan el fallo tomando en cuenta todos estos aspectos, y en especial lo que aquí también se dijo, el contenido del artículo 152, que realmente el poder radica en el pueblo y es el pueblo el que debe decidir quién lo debe de gobernar. Les agradezco mucho su atención. Gracias, abogado Molina Barreto. Queda en el uso de la palabra el Ministerio Público por medio del agente fiscal, abogado Luis Antonio Gordillo Bosque, de la Fiscalía de Asuntos Constitucionales, Amparos y Exhibición Personal, quien actúa con su auxilio. Buenos días, honorable señor presidente de la Corte de Constitucionalidad. Externo mis felicitaciones por tan alto cargo y solicito su autorización para tener a la vista un resumen de mi argumentación y poder leer, dar lectura a ciertas partes conducentes de ciertos convenios y tratados internacionales. Al lugar dentro de los 15 minutos. Muy amable y muchas gracias, honorable señor presidente, honorables magistradas y magistrados de la Corte de Constitucionalidad, secretario general, abogados y personas y demás personas presentes en esta sala de vistas. Tengan todos ustedes muy buenos días. La Fiscalía de Sección de Asuntos Constitucionales, Amparos y Exhibición Personal del Ministerio Público, la cual represento esta mañana, comparte el criterio establecido por la Honorable Corte Suprema de Justicia, Cámara de Amparo, en atención o consideración a la siguiente argumentación. Considera la Fiscalía que la parte toral del asunto es la prohibición contenida en el artículo 186, inciso C, de la Constitución Política de la República de Guatemala. Esta prohibición ya fue tema de análisis por la Honorable Corte de Constitucionalidad dentro de la opinión consultiva expediente número 212-89 de fecha 16 de noviembre de 1989, en donde el problema es que el artículo 186, inciso C, regula una prohibición, pero no establece temporalidad. ¿Cuánto tiempo va a durar esta prohibición? Entonces, en esta opinión consultiva, la Honorable Corte de Constitucionalidad analizó que esta prohibición o temporalidad es durante las personas a que se refiere el inciso primero de este artículo, entiéndase que es únicamente mientras se encuentren ocupando el cargo de presidente. El artículo primero del artículo 186 es el inciso A, que dice ni el caudillo ni los jefes de golpe de Estado, revolución armada, movimiento similar que hayan alterado el orden constitucional, ellos. Si nos vamos nosotros al inciso C, en el último párrafo, también dice que las personas a que se refiere el artículo primero, refiriéndose al artículo A, que son los caudillos y jefes de Estado, de gobierno, que alteren el orden constitucional y lleguen a la presidencia. Parientes y familiares dentro de cierto grado de consanguinidad y afinidad, les abarca, les llega esta prohibición. Pero siguiendo con mi argumentación, la parte toral es cuánto tiempo
temporalidad. ¿Hasta cuándo esta prohibición puede ser aplicada? Y en la opinión consultiva ya mencionada explica y es clara a que la prohibición es cuando se encuentren, realicen las funciones de presidente, cuando estén ocupando la presidencia, cuando estén en el gobierno. No, y es clara en indicar que no es para pedidos subsiguientes. Es un hecho notorio que la licenciada es hija de Efraín Ríos Montt, que ya falleció. Yo pregunto y me pregunto si ya falleció, pues no tendría por qué aplicarle esta prohibición, porque no está ocupando él el cargo actualmente de presidente de la República de Guatemala. Por otro lado, esta fiscalía considera mencionar que existen convenios y tratados internacionales que aprueban el derecho fundamental, también regulado y tutelado por la Constitución, de elegir y ser electo. Estos convenios y tratados internacionales, tenemos el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el cual, en el artículo 2, numeral 1, compromete a los estados que forman parte o firmantes de este pacto internacional a respetar lo normado por él, que es en atención a los derechos civiles y políticos. Así como también el artículo 25, literales A, B y C del mismo pacto, regula que todos los ciudadanos gozarán sin ninguna distinción ni oportunidades. ¿Para qué? Para optar a cargos públicos, para mantener y sostener su derecho fundamental de elegir y ser electos. Por su parte, la Declaración Universal de Derechos Humanos, en su artículo 21, incisos 1, 2 y 3, también avala la misma postura de respetar estos derechos políticos. Y en el inciso 1 dice: toda persona tiene derecho a participar en el gobierno. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno. El artículo 2, acceso y condiciones de igualdad para participar en el gobierno. Por otro lado, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto de San José, en su artículo 23, consagra que todos los ciudadanos deben gozar con los siguientes derechos, entre los cuales menciona participar en asuntos políticos. Insisto, derecho fundamental de elegir y ser electo. Esta fiscalía es del criterio que, si nos remontamos al pasado, licenciada Suri Maite Ríos Sosa ya participó en una contienda electoral, ya fue candidata en una contienda electoral, se aceptó su candidatura, a pesar de que la supuesta prohibición que ya dijimos no le cubre, no le abarca, estaba todavía latente, pero nadie decía nada. Lo importante es de que fue aceptada como candidata, ya fue aceptada como candidata. Entonces, decirle en este momento que no puede ser aceptada como candidata, porque existe una prohibición, iría en detrimento de sus derechos fundamentales que le asisten como ciudadana guatemalteca. Iría en detrimento de los tratados, pactos internacionales ratificados por Guatemala, en lo que claramente indica el derecho de elegir y ser electo. Iría en detrimento de
de la democracia. Bueno. Además, en ese orden de ideas, disculpen, en este orden de ideas, el artículo 136, inciso B. Si se escucha, puede continuar. Gracias, disculpe, honorable presidente. El artículo 136, inciso B de la Constitución Política de la República de Guatemala consagra estos derechos de elegir y ser electos. Consagra como derechos fundamentales de la persona humana. En este orden de ideas, en ese sentido, el principio pro persona, como ya mencionó mi antecesor, fue claro al indicar que esos derechos fundamentales, si van a ser modificados, debe ser para mejorarlos, nunca para retrotraerlos a violación de derechos humanos o a restricción de derechos humanos. Si la candidata licenciada Zuli Maite Ríos Sosa ya fue aceptada para participar en una candidatura anterior a la presente, no pueden ser deprimidos, disminuidos sus derechos fundamentales que le asisten. En ese sentido y en ese orden de ideas, esta Fiscalía respetuosamente solicita que al conocer el recurso de apelación, el mismo sea declarado sin lugar, se confirme la sentencia apelada y se otorgue la protección constitucional otorgada en los amparos acumulados. Muchas gracias, honorables magistrados. Gracias, abogado Gordillo Bosque. Se clausura la audiencia de vista pública.